Devocional 5 de mayo, Filipenses 4, 12 al 14, tu fortaleza. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teórico. Él en realidad vivió todo esto. Pablo había tenido abundancia financiera y él había tenido escasez financiera. Pablo sabía cómo vivir humildemente. Cuando la necesidad o la aflicción llega, sus reclamos son fuertes y frecuentes, y muy pronto llegan al fin de su paciencia. Pablo también sabía tener abundancia. Hay muchos hombres que conocen poco de cómo vivir humildemente, el cual no les permite saber cómo vivir en abundancia. Cuando se les coloca en la fosa con José, estos voltean hacia arriba y ven la promesa brillante, y ellos tienen la esperanza de escapar. Pero cuando se les coloca en la cima de un pináculo, sus cabezas se marean y están listos para caer. Pablo aprendió sus lecciones en la abundancia de bienes. Pablo aprendió lo que el Señor dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y por eso dice Pablo: he aprendido el secreto. ¿El secreto de qué? De vivir con contentamiento aun cuando he estado saciado, lo cual se traduce darse un atrancón, o lo opuesto, estar hambriento al punto de un esfuerzo punzante, tener recursos económicos abundantes o en exceso, o quedarse sin nada en pobreza total. Para todas estas cosas, Pablo había sido instruido, iniciado en el arte del contentamiento. Pablo nos dice que él aprendió en cualquier circunstancia a estar contento, satisfecho, incluso en la abundancia. Hay que aprender a tener abundancia. Hay que aprender a estar contento en medio de la abundancia. Esto implica que podemos estar descontentos, inconformes, incluso en medio de la abundancia. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Pablo había aprendido perfectamente bien este secreto en la escuela de la adversidad. Estoy enseñando para tener hambre y demostrar la paciencia y así vivir contento en lugar de miserable. Muy pocas personas aún en la iglesia han aprendido este secreto con respecto a la prosperidad y a la pobreza. Su testimonio de vida da cuenta de todo lo que Pablo tuvo que soportar y vivir en medio de la obra. Pobreza y abundancia pasaron como hojas por el viento. Hambre y saciedad fueron compañeras en sus años de batalla por la fe. ¿Qué sucedería si el Señor le placiera quitarte todo, incluso tu salud en este momento? ¿Qué dices? ¿Que ni se atreva? ¿Por qué no? Él es Dios. Le diste tu vida. Es suya, ¿no? Hay gente que se suicida cuando pierde el trabajo o hasta su crédito. ¿Por qué? Porque tiene su identidad en su riqueza. Ahí está su Dios. Pero los creyentes tenemos nuestra identidad en Cristo. Al igual muestra que nuestra mayor riqueza debería ser Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de los más conocidos de toda la Biblia, pero también de los más sacados fuera de contexto. Pero recuerda, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Muchas veces ese texto se utiliza como si fueran palabras mágicas o mantras de poder, o también hasta se utiliza para decir: estoy a dieta, voy a enflacar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo hacer cualquier cosa que me proponga porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es de eso lo que viene hablando el texto? No. Por eso es tan importante y tan seguro y sano tanto enseñar como aprender la palabra de Dios en su contexto. Todo ella es verdad y al mismo tiempo es lógica. La palabra de Dios es de Dios, por lo tanto tiene semántica, tiene lógica, tiene sentido. En la palabra de Dios el contexto lo es todo. Toda ella es una unidad perfecta. De manera que Pablo está diciendo: el secreto de mi contentamiento, de estar saciado, vasto, sin necesidad de ninguna otra cosa, es Cristo. El no perder el control y ser conquistado por el orgullo y la abundancia, al no renegar y comenzar a creer que tengo un Dios descuidado, que se olvidó de mí en la escasez y me malcuidó, sino más bien, sin importar ninguna de esas circunstancias, sentirme saciado. En otras palabras, si estoy en Cristo, eso me hace tener el poder de vivir contento en cualquier situación, especialmente en las situaciones donde una persona sin Dios o inmadura suele perder el estilo de una o de otra manera. Tengamos en cuenta que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, es decir, unido a Cristo, en el contexto de la voluntad de Cristo para su vida, para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan y propósito, para que usted lleve a cabo, Él le proporcionará el poder y la fuerza para realizarla. Para cualquier don que Él le ha dado, Él le dará a usted el poder necesario para ejercitar ese don. Un don es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Mientras usted actúe unido a Cristo, usted tendrá esa fuerza, ese poder. El secreto de una vida llena de contentamiento y libre de codicia es estar satisfecho y fortalecido en Cristo.
Cuando aceptas al Señor, te haces miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo y usted tiene que actuar en el contexto de su voluntad y del propósito que Él tiene para su vida. Su voluntad es como la vía del tren, es como el camino y la dirección que usted debe seguir. Pablo no estaba diciendo que podemos hacer la totalidad de las cosas que nos propongamos hacer, pero sin lugar a dudas, sí podemos llevar a cabo todo aquello que Dios tenga preparado para que hagamos desde que nos salvó hasta que nos lleve fuera del mundo. Cristo es el que nos proporciona las fuerzas, el que nos capacita para cumplir todo aquello que esté previsto en su voluntad para nuestra vida. Cuando actuamos de esa manera, unidos a Cristo, somos como el tren avanzando sobre la vía, es decir, que somos irresistibles. Ningún factor humano puede detenernos, pero en el mismo momento en que nos apartemos o desviamos de esa posición gloriosa que tenemos, saliéndonos de la esfera de la voluntad de Dios, ya sea por pecar, por pretender actuar bajo nuestra propia voluntad, fracasaremos, no llegaremos a ninguna parte y lo que hagamos se convertirá en ruinas. Pero si permanecemos en las vías divinas, podemos como el tren llegar a su destino y cumplir el propósito de Dios. Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En consecuencia, antes de pedirle algo a Dios, asegurémonos del lugar en que estamos, porque resulta esencial estar bajo su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios es esencial conocer la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa usted en contacto con la palabra de Dios? Y no se trata de leer una parte de la Biblia que nos guste especialmente. Es necesario tener un conocimiento total de la Biblia para tener una perspectiva completa de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, que tendremos una base firme sobre la cual actuar. No olvidemos, hay alegría, hay satisfacción, hay un placer auténtico y absoluto en vivir actuando en el contexto de la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere que hagamos. Y el ejemplo supremo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en mi interior para soportar lo que vivo en el exterior. Para resumir, encontramos el testimonio de todo lo que Jesucristo es para Pablo. Cristo es el ejemplo que quiere imitar, el tesoro de su corazón, la meta que perseguía, la única justicia que lo hacía acepto delante de Dios, la esperanza para su futuro, el gozo que lo satisfacía y el poder que lo capacitaba para glorificar a Dios. Todo lo que Pablo necesitaba y deseaba lo encontraba en Cristo, únicamente en Él. Cristo era todo para Él, que así sea también para nosotros. Al seguir y al hablar de su habilidad de estar contento, Pablo no quiso dar la impresión de que los filipenses hicieron algo mal al apoyar a Pablo. Pero hay un sentido en el que la generosidad de los filipenses era mejor para ellos que lo era para Pablo. Bien hicisteis. La generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe. Pablo quería que supieran lo mucho que había apreciado su ayuda compartiendo sus dificultades en los momentos angustiosos. Esta fue su nota personal de agradecimiento. Como creyentes participamos de la obra cuando apoyamos a quien la lleva a cabo, cuando oramos por aquellos que ministran y sirven a la congregación, cuando ayudamos y servimos a quienes lo necesitan. Pero también cuando estamos cogidos de la mano del Señor. Por eso, evalúa cuál es tu fortaleza, en quién tienes fortaleza. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre bueno, gracias porque llega como bálsamo, Señor, en momentos de aflicción, pero también llega como bálsamo en momentos de abundancia. Papito Dios, porque tenemos que reconocer, Señor, que no sabemos vivir, Señor Padre misericordioso. Cuando no tenemos, nos desesperamos, venimos a ti, Señor, te clamamos. No tenemos estudio y oramos para que el Señor nos dé estudio. Tú aparejas las cosas, Señor, nos das el estudio y ahora sabemos más y nos olvidamos de ti. No tenemos trabajo, venimos a ti, oramos. Tú nos das el trabajo, Señor, y ahora como ya tenemos, entonces no te volteamos a mirar porque ya somos pudientes. Papito Dios, por eso hoy te pedimos perdón, Señor, por esa naturaleza, Padre misericordioso. Hablamos de ti, Señor, pero no vivimos en ti, Padre amado. Por eso, Padre bueno, hoy te pido, Señor, Padre misericordioso, que sea tu palabra exhortándonos, Señor, Padre santo. Papito Dios, a vivir, Padre misericordioso,
de tu mano, Señor, de la mano de Cristo, de la transformación diaria del Espíritu Santo, Señor. Porque cuando estamos necesitados, Señor, queremos que el Espíritu Santo nos transforme, que haga todo lo necesario. Es más, decimos, Señor Padre misericordioso, que nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos querido cambiar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado formar? ¿Cuántos de nosotros no hacemos sino quejarnos en el momento que tú nos estás formando? ¿Y cuántos, Señor, olvidamos que también la abundancia es una prueba? Porque siempre tú quieres saber dónde está nuestro corazón. Papito Dios, ¿cuántos se han perdido en el mundo, Señor Padre Santo? ¿Cuántos han olvidado tu palabra, Señor? Padre bueno, pero hoy te doy gracias, Señor, porque tú dices que nos hemos fortalecido, Señor. Que en todo, Señor, hemos aprendido a vivir en ti, Señor. En los momentos de salud, en los momentos que ha faltado la salud. En los momentos de alegría, Señor, en los momentos de tristeza. En los momentos, Señor, que hemos estado en la cima y en los momentos, Señor, que también hemos estado abajo. Porque, Señor, también tenemos que reconocer que gracias a ti nunca hemos estado en el fondo, Señor. Que a pesar que la gente dice que está en el fondo, que está en la inmunda, Señor, jamás hemos llegado allí. Es más, Papito Dios, gracias porque no hemos conocido, Señor, esas situaciones como algunos han vivido, Señor, como vemos, Señor, muchos que nos rodean, Señor, que pasan por el lado nuestro, Señor. Por eso, Señor, enséñanos a amar al prójimo, Señor. Porque a veces el prójimo con su orgullo y altivez, Señor, ni siquiera quiere que lo amemos. A veces con su sobradez, Señor, no quiere que nos los volteemos a mirar. Pero tú nos enseñas a amar, Señor. Papito Dios, gracias, Padre bueno. Gracias, Padre misericordioso, por todo lo que estás haciendo, Señor. Padre bueno, en todo lo que nos estás enseñando también, te pido, Señor, que le enseñes, Señor, también a congregarse, Señor. Se nos olvida que somos la iglesia, Señor. Y que la iglesia es la reunión, es la asamblea, Señor. Pero muchos, Señor, dejan de congregarse, Señor. Hablan de ti, Padre misericordioso. Hablan de amarte, Señor, pero no quieren aprender de ti. Por eso, Padre bondadoso, hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre amado, por todo lo que vienes haciendo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Gracias, Padre bueno, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor Padre misericordioso, por todos aquellos, Señor, que tú pones en nuestro caminar diario, Señor Padre Santo. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y que todo lo que hagamos en el día de hoy sea para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo grande y muchas bendiciones en el Señor.